Anoche no pude dormir pensando en algo que me perturbó más de lo que esperaba. Estaba leyendo un paper de paleontología sobre las extinciones masivas del Fanerozoico y me di cuenta de algo que nunca había procesado de verdad. Si hubieras estado ahí, en cualquiera de esas extinciones, no habrías muerto de viejo. Habrías muerto de una forma específica, probablemente horrible, y en muchos casos ni siquiera habrías entendido qué te estaba matando. Eso me mantuvo despierto, y esa incomodidad es exactamente lo que vamos a explorar ahora, paso a paso, extinción por extinción, muerte por muerte. Porque la Tierra ha intentado borrar la vida 5 veces en los últimos 540 millones de años. Y cada vez lo hizo de una manera distinta. Empecemos por la primera. La extinción del Ordovícico silúrico, hace 445 millones de años. Tú estás en el océano porque toda la vida compleja del planeta está en el océano en ese momento. No hay plantas terrestres, no hay animales terrestres. Eres un trilobite, o un braquiópodo, o cualquier otra criatura marina del Ordovícico que la paleontología ha catalogado entre las más de 4.000 especies que desaparecieron en ese evento. Y lo primero que notas es el frío, no el frío que sientes cuando llegas a casa en invierno. El frío que te mata por dentro antes de que puedas reaccionar. La temperatura del agua que durante millones de años ha estado entre 20 y 25 grados centígrados empieza a descender. En cuestión de siglos, que en escala geológica es un parpadeo, el agua alcanza temperaturas cercanas a los 5 grados en las zonas ecuatoriales. Las zonas polares se congelan completamente. El 70% de todas las especies marinas desaparecen en las primeras fases de esta glaciación. Pero no es solo el frío. Es lo que el frío hace con el agua. Cuando el agua se congela en los polos, el nivel del mar desciende 120 metros. Toda la vida del Ordovícico está concentrada en plataformas continentales poco profundas, los únicos lugares donde hay suficiente luz solar para la fotosíntesis. Esas plataformas, en cuestión de milenios, dejan de estar bajo el agua. Tú no te ahogas. Tú quedas varado en barro que se seca al sol en un planeta que acaba de descubrir que es una estación seca. Y cuando el hielo se derrite, 800.000 años después, el agua vuelve. Pero tú ya no estás. El 85% de las especies del planeta desaparecieron en 2 pulsos de muerte separados por casi 1 millón de años. Si hubieras sobrevivido al primero, el segundo te habría encontrado. Segunda extinción. Devónico tardío. Hace 375 millones de años. Esta vez el escenario es diferente porque la vida ya ha colonizado la tierra firme. Hay bosques primitivos, hay los primeros anfibios, hay insectos gigantes y arácnidos del tamaño de perros. Si eres un pez óseo en el océano o un anfibio en un delta costero, lo que te mata no es el frío esta vez, es la ausencia de oxígeno en el agua. Los científicos de la Universidad de California en Riverside publicaron en 2020 un modelo que explica el mecanismo con una claridad perturbadora. El calentamiento global. Sí, calentamiento. El planeta se calienta entre 3 y 6 grados centígrados por encima de los valores normales del Devónico. El agua caliente retiene menos oxígeno disuelto que el agua fría. Los niveles de oxígeno en los océanos caen hasta un 70% en las zonas profundas. Tú eres un pez que ha nadado en ese océano durante millones de generaciones. Y de repente, en cuestión de décadas, nadar en ciertas profundidades es literalmente imposible. Tu sangre no transporta suficiente oxígeno. Tus branquias trabajan al doble de velocidad, pero el agua que pasa por ellas está vacía. Te asfixias en un océano lleno de agua. Y mientras eso ocurre en el mar, en tierra firme algo igual de devastador está pasando. La capa de ozono, esa película de gas de apenas 3 milímetros de espesor
que protege la superficie del planeta de la radiación ultravioleta del Sol, empieza a degradarse. Los paleobotánicos han encontrado evidencia de daño por UV en esporas fosilizadas del Devónico tardío. Las plantas están quemándose desde dentro, y si eres un anfibio que vive en los márgenes de un río, tu piel desnuda, sin escamas, sin pelo, sin protección, está recibiendo una dosis de radiación que tu ADN no puede reparar tan rápido como se daña. 75% de las especies desaparecen, no todas al mismo tiempo. Es una agonía que dura entre 500.000 y 3 millones de años, dependiendo de qué modelo de extinción uses. Pero todas mueren. Tercera extinción. Pérmico-Triásico. Hace 252 millones de años. Esta es la grande, la madre de todas las extinciones. Los paleontólogos la llaman la Gran Mortandad. Y el apodo no es dramático, es descriptivo. El 96% de todas las especies marinas desaparecen. El 70% de las especies terrestres desaparecen. Es el momento más cercano que la vida compleja en la Tierra ha estado de la extinción total. Si estás vivo en el Pérmico tardío, no importa dónde estés. No importa si eres un reptil terrestre, un tiburón, un insecto, un coral. Vas a morir. Y la forma en que mueres depende de dónde estés cuando las trampas siberianas empiecen a erupcionar. Las trampas siberianas no son un volcán, son una provincia ígnea. Imagina una área del tamaño de Europa Occidental donde el suelo se abre y empieza a vomitar lava durante 1 millón de años sin parar. No en una erupción, en cientos de erupciones simultáneas. 7 millones de kilómetros cúbicos de basalto fundido salen del manto terrestre y cubren lo que hoy es Siberia con una capa de roca volcánica de más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Pero no es la lava lo que te mata, a menos que estés en Siberia. Es el gas. Las erupciones liberan dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano, cloro, flúor. Los océanos absorben parte de ese CO2 y se acidifican. El pH del agua oceánica cae medio punto en cuestión de milenios. Eso no suena dramático hasta que entiendes que cualquier organismo con concha de carbonato cálcico, y eso incluye la mayoría de las criaturas marinas del Pérmico, ve su concha disolverse literalmente en el agua ácida como si fuera azúcar en café. Las temperaturas globales suben entre 8 y 10 grados centígrados. Los océanos profundos pierden todo su oxígeno. Las bacterias anaeróbicas que prosperan en esas condiciones empiezan a producir sulfuro de hidrógeno, un gas que huele a huevos podridos y que es letal en concentraciones de apenas 100 partes por millón. Ese gas sube a la atmósfera. Y si eres un reptil terrestre respirando aire en las llanuras de Pangea, estás inhalando veneno con cada respiración. Antes de que te cuente cómo morirías en las 2 últimas extinciones masivas, y una de ellas es la que probablemente conoces mejor, pero nunca has pensado en los detalles específicos de cómo sería estar ahí. Si no estás suscrito al canal, este es tu momento. Porque lo que viene ahora es el tipo de información que cambia la forma en que miras cada fósil que has visto en un museo. Suscríbete, sígueme, porque esto solo empieza a ponerse realmente perturbador. Cuarta extinción. Triásico-Jurásico. Hace 201 millones de años. El escenario. Pangea se está rompiendo. El supercontinente que juntó todas las masas de tierra del planeta durante el Pérmico empieza a fragmentarse. Y cuando los continentes se separan, el magma sube. Otra provincia ígnea. Esta vez la provincia magmática del Atlántico Central. 4 millones de kilómetros cúbicos de lava. Erupciones que duran 600.000 años. Y otra vez, no es la lava. Es el CO2. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se triplican. Las temperaturas suben entre 3 y 4 grados globalmente. Pero en las zonas ecuatoriales,
En las latitudes donde deberías poder vivir cómodamente, las temperaturas alcanzan los 45 grados centígrados de promedio anual. Si eres un reptil terrestre, y los reptiles dominan la Tierra en ese momento, tienes un problema que ninguna estrategia evolutiva del Triásico ha resuelto. No puedes sudar. No tienes glándulas sudoríparas. Tu único mecanismo de enfriamiento es el jadeo. Y cuando la temperatura ambiental supera los 40 grados durante semanas seguidas, jadear no es suficiente. Tu temperatura corporal sube. Tus proteínas empiezan a desnaturalizarse. Tus enzimas dejan de funcionar correctamente. Mueres de hipertermia mientras buscas sombra que no existe en un planeta donde la vegetación también está muriendo. 80% de las especies desaparecen. Los únicos que sobreviven son pequeños, nocturnos, los que pueden esconderse bajo tierra durante el día. Los dinosaurios, que en el Triásico todavía son criaturas menores y marginales, sobreviven y heredan un planeta vacío. Quinta extinción. Cretácico-Paleógeno. Hace 66 millones de años. Esta es la que conoces. El asteroide, el impacto de Chicxulub, 10 kilómetros de diámetro. Velocidad de impacto, 20 kilómetros por segundo. Energía liberada, equivalente a 10.000 millones de bombas de Hiroshima detonadas simultáneamente. El cráter tiene 180 kilómetros de diámetro. La explosión vaporiza instantáneamente todo en un radio de 1000 kilómetros. Pero la vaporización instantánea es la forma más piadosa de morir en esa extinción. Si estás a 5000 kilómetros del impacto, digamos en lo que hoy es América del Sur, lo primero que notas es el destello. Un destello de luz más brillante que el sol que ilumina el cielo durante varios segundos. Luego el sonido, un estruendo que atraviesa continentes. Luego el calor. La energía radiante del impacto calienta la atmósfera superior hasta que se vuelve incandescente. Lluvia de fuego. Literalmente. Material eyectado del cráter que cae desde el espacio en estado de fusión y prende fuego a todo lo que toca. Los bosques del mundo entero arden simultáneamente. Si eres un dinosaurio terrestre que no está cerca del impacto, mueres quemado. O mueres asfixiado por el humo. O mueres aplastado por el terremoto de magnitud 11 que el impacto genera. O mueres ahogado en el tsunami de 1000 metros de altura que barre las costas del Caribe. Y si sobrevives al primer día, mueres de hambre en las semanas siguientes porque el polvo del impacto cubre el cielo global y bloquea la luz del sol durante meses. La fotosíntesis se detiene. Las plantas mueren. Los herbívoros mueren. Los carnívoros mueren. 75% de las especies desaparecen en cuestión de años. Lo que estás viendo en pantalla ahora mismo, esa reconstrucción del impacto desde la perspectiva de un dinosaurio a 3000 kilómetros de distancia, no es especulación cinematográfica. Es la simulación generada por el equipo de la Universidad de Texas en Austin, usando los datos del núcleo de roca extraído del cráter de Chicxulub en 2016. Sabemos exactamente cómo fue. Sabemos la secuencia. Sabemos el tiempo. Sabemos quién murió primero y quién murió después. Y ahora tú también lo sabes. 5 extinciones masivas. 5 formas diferentes de morir. Frío, asfixia, acidificación, hipertermia, fuego cósmico. La Tierra ha probado cada método disponible en el catálogo de la física y la química para borrar la vida compleja de su superficie. Y cada vez, algo sobrevivió. No porque fuera fuerte, no porque fuera inteligente, porque tuvo suerte, porque estaba en el lugar correcto, porque era pequeño, porque podía esconderse, porque podía respirar en condiciones que matarían a cualquier otra cosa. La pregunta que deberías hacerte, la que yo me hice anoche mientras no podía dormir, no es si habrá una 6ª extinción masiva. La pregunta es, ¿cuándo llegue? Y los modelos climáticos y los datos de pérdida de biodiversidad
sugieren que ya estamos en las fases iniciales de una. ¿En cuál de esas 5 categorías caerás tú? Morirás de hambre porque los océanos perdieron su oxígeno y las pesquerías colapsaron. Morirás de calor en un planeta 4 grados más cálido, donde las olas de calor de 50 grados son anuales. Morirás porque un sistema del que dependes para comer dejó de funcionar y no lo notaste hasta que fue tarde. La extinción nunca llega con un aviso. Llega con una perturbación que al principio parece manejable, y luego empeora, y luego se vuelve irreversible. Y lo único que separa a los que sobreviven de los que no es si vieron la perturbación a tiempo.